En este canal ya hemos hablado de numerosos hechos misteriosos en nuestro mundo, pero sin duda alguna si hay un suceso que destaca enormemente y sobre todo en el siglo XX por no tener respuestas, son hechos de la política y de la sociedad humana, como lo es un asesinato. Ejemplos como el asesinato de John Fitzgerald Kennedy o de Luis Donaldo Colosio en el particular caso de México. Pero hay otros casos de muertes trágicas que despertaron sin duda alguna grandes sospechas, como es el caso de Lady Diana, la princesa de Gales, uno de los primeros videos en este canal. Y es por casos como este, sucesos como este, con el que cerraremos este 2020. Hoy hablaremos de una de las muertes más misteriosas del siglo pasado. Una muerte que desde que ocurrió ha sido sujeto de numerosas teorías y especulaciones, por lo fugaz y misteriosa que fue. Hoy hablaremos de la muerte de este hombre, Albino Luciani, mejor recordado por el mundo y por la historia como el Papa Juan Pablo I. Bien, comencemos. Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I, el primero en usar un nombre compuesto en toda la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, esto en honor de sus dos predecesores, Juan XXIII y el Papa Pablo VI. Albino Luciani, Juan Pablo I, quien tiene el récord de ser el Papa con el pontificado más corto de la historia, tan solo 33 días. Se fue a dormir a las 9:20 de la noche y se calculó que murió aproximadamente a las 11:30. Su secretario lo descubrió en la mañana en una pose de lectura y con una sonrisa. Esta es al menos la versión oficial que dio la Santa Sede. El Papa murió tan solo 33 días después de iniciado su pontificado. Un Papa relativamente joven para los estándares papales y que gozaba de una aparente y total buena salud. Pero sin duda alguna, este suceso despierta muchas dudas. Algo que omití hace rato es que el Papa fue encontrado en pose de lectura, porque efectivamente estaba leyendo un libro. La versión sobre qué libro era o qué era lo que estaba leyendo es un tema que abordaremos a más profundidad al rato. Pero en primera se cree que fue una monja quien lo encontró y no su secretario, y que eran documentos oficiales o importantes los que tenía en la mano, y que no estaba con una sonrisa, sino completamente hinchado y con una mueca terrorífica. La monja ha sido confirmada y desconfirmada muchas veces por el Vaticano, que muchos llevan a creer o pensar por qué diablos tratan de borrarla. También algo que despierta muchas sospechas es que se sabe que Albino Luciani manifestó tener algunos dolores el día anterior, su último día de vida. Pero inmediatamente, una vez muerto el Papa, algo que despertó enormes sospechas fue que la Santa Sede pidió y ordenó un embalsamamiento de inmediato, sin extraerle nada de sangre o alguna biopsia o algo para hacer un análisis y una autopsia total. La autopsia fue completamente prohibida. Algo raro, de hecho, ya que según se establecía que los cuerpos deben de embalsamarse hasta pasadas 24 horas, pero el Vaticano insistió que el cuerpo de Luciani debía de embalsamarse debido al enorme calor y que el cuerpo podría pudrirse más rápido. Semanas antes, cuando murió el Papa Pablo VI, se dieron las 24 horas, pero Albino Luciani fue embalsamado tan solo 6 horas después de su muerte sin permitir que se extraiga nada. Por lo que resulta muy contradictorio como es que con el Papa Pablo VI sí se tomaron esa molestia de las 24 horas, pero con Luciani parecían tener prisa de algo, lo cual hace sospechar de que la Santa Sede tenía prisa por querer borrar algo con el líquido embalsamador. Tal vez se tratara de algún veneno.
Mas como ya dije, que existe constancia de que en su último día de vida, Luciani manifestó tener ciertos malestares. La autopsia es algo que también es sujeto de mucha polémica, ya que algunos sostienen que no se permitió realizarse en su totalidad, ya que según las leyes lo prohibían, cosa que nunca ha quedado especificada, y otros han llegado a decir que la autopsia sí se realizó, pero sin embargo no se publicó. Y como ya dijimos, el Papa contaba con una relativa buena salud, solamente padeció un poco de presión alta, por lo que la versión oficial despierta muchas dudas por parte de los más escépticos. Y como ya dije, este asunto de la monja fue algo que de inmediato despertó grandes sospechas, ya que se han formulado dos teorías de este suceso. La primera es que fueron los secretarios quienes encontraron muerto al sumo pontífice antes que la hermana, y al sentir una culpa por no haberlo atendido por sus malestares del día anterior, lo colocaron en la pose descrita por el Vaticano, pose de lectura, leyendo la Biblia y con una sonrisa. La otra es que la hermana sí lo encontró, pero en una pose diferente, como de la que ya habíamos hablado. Esta segunda es la que más ha sido abordada. Y es hora de que hablemos un poco sobre la vida de Luciani y sobre los enemigos que se había ganado y a los que planeaba derrotar o destituir, ya que la Santa Sede, por increíble que les parezca a muchos, es sujeto de grandes intereses para muchas personas, y más cuando hablamos de una figura o una institución subsidiaria de dicho país, el Vaticano. Albino Luciani, desde su joven carrera pontificia o sacerdotal, venía arrastrando un duro expediente de crítica hacia el Banco Ambrosiano o el Banco del Vaticano, llegando a enfrentarse directamente a los directores de esta institución, Roberto Calvi y el arzobispo Paul Marcinkus. De hecho, se sabe que discrepó y criticó mucho personalmente al Papa Pablo VI por seguir permitiendo y tratando con dicho organismo, por lo que sin duda alguna Luciani tenía una muy mala imagen hacia esta institución, el Banco Ambrosiano o Banco del Vaticano, un lugar o institución del cual podríamos hablar un muy buen rato. Roberto Calvi y Paul Marcinkus eran sin duda las dos cabezas principales de dicha institución en ese entonces, con el Papa Pablo VI, quien decidió dejarlos actuar. Pero además de estos dos personajes había un tercero, un cliente predilecto de dicha institución y que tenía muchos intereses y negocios puestos en dicho banco, Michael Sindona, un mafioso que lavaba el dinero de las mafias italianas y muchas otras dedicadas a negocios como el tráfico de droga, que desde muy joven llamó la atención de la familia criminal de los Gambino. Este tenía su sede en Milán, donde empezó a emprender su imperio de heroína y entabló amistad con el cardenal y futuro Pablo VI. Sindona, cabe destacar, era también parte de una logia secreta francmasona llamada la Propaganda Pedue. Al llegar a la silla de San Pedro, Albino Luciani comenzó a investigar todos estos negocios y empezó a ubicar a los masones infiltrados en la Santa Sede, como Calvi y Marcinkus, y también sabía de Michael Sindona y sus sucios secretos que lavaba en el Banco del Vaticano. Algo que también despertaba muchas sospechas de Albino Luciani era en su corto pontificado cuando le preguntaban sobre realizar viajes. Aunque se sabe de que el Papa planeaba realizar viajes como lo era a Puebla para realizar una conferencia con todos los arzobispos de Latinoamérica o a Israel, este contestaba que el Papa siguiente lo hará. Algo que también despertaba tremendas sospechas fue que se reunió con un hombre de la Iglesia Ortodoxa rusa, Boris Rotov, el cual en secreto era un agente de la KGB que se reunió con su santidad y hablaron en privado. Dicho personaje de 49 años, cabe destacar, murió a los pocos días después de un infarto. Dichas noticias llegaron a su santidad Juan Pablo I, lo cual lo dejó sumamente preocupado y agobiado. Esto destaca enormes sospechas, ya que se sabe que también Juan Pablo I planeaba llevar una política más mesurada para con la Unión Soviética, y este hombre habría sido su contacto. Pero volviendo a Michael Sindona, Calvi y Marcinkus, estos hombres descubrieron, gracias a los numerosos infiltrados que tenían en la Santa Sede, de que Albino Luciani planeaba acabar con el Banco Ambrosiano y el Banco del Vaticano por completo, cosa que sin duda alguna dañaría de una forma horripilante y catastrófica
todos sus negocios sucios, por lo que se cree que estos hombres decidieron tomar acción para proteger su imperio financiero y decidieron quitarse a este papa de en medio, que como ya dije, desde que era cardenal venía arrastrando una dura crítica hacia ellos, por lo cual trágicamente Luciani ya estaba en la mira de ellos y estaban listos para liquidarlo. Estos francmasones, esta logia del PDUE y el Banco del Vaticano ha sido una institución muy controversial y a la cual planeo dedicarle en un futuro un video. Luciani falleció trágicamente y la versión oficial es la que ya mencioné, pero recordando el tema de los documentos que sostenía, lo cual como ya dije, según la versión oficial era un libro, se dice que estos documentos eran nada más y nada menos que el acta o el decreto con el cual planeaba al día siguiente destituir a Marcinkus y a Calvis y cortar por completo y disolver el Banco del Vaticano y el Banco Ambrosiano. Literalmente era la sentencia de muerte para todos los negocios de Sindona y de la mafia italiana. Y algo que, hablando de temas de francmasonería o estas cosas de las logias masónicas, no podemos dejar escapar, aunque esto ya es algo que queda a consideración de cada quien, es lo mencionado sobre la duración del pontificado de Luciani, lo cual fue 33 días. El grado más importante de la francmasonería. ¿Coincidencia o casualidad? ¿Quién sabe? Algo que también despierta muchas incógnitas es que el mismo Luciani tal vez sabía que estaba en la mira de estos hombres porque, como ya mencioné, él mismo sentía que su pontificado sería muy corto, como lo era el comentario de los viajes. Pero además, algo que desató una enorme polémica que hasta la fecha deja asombrado a muchos, es que una vez dijo de que, al hablar de esto de que su pontificado sería corto, él mencionó que estaba 100% convencido que el cardenal que iba a sucederlo iba a ser el joven cardenal que estaba sentado frente a él en el cónclave donde fue elegido. Ese hombre era Karol Wojtyła, el futuro Papa Juan Pablo II. Y pues bueno, esta es la historia de la misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, que fue víctima de los grandes intereses banqueros y empresariales, al igual que muchos otros a lo largo de la historia. Esto obviamente no es oficial, pero han sido numerosas cosas que se han investigado y documentado a lo largo de los años desde 1978 que murió este Papa. Y es con este video que terminamos o que cerramos este 2020. Aún haremos un video recapitulando todas las poquísimas noticias y los poquísimos sucesos de este año. Y el video que acostumbramos a hacer cada año de despedida. Pero oficialmente video de tema histórico político. Este es el último de este 2020. Sin más que decir, les agradezco a todos. Coméntenme, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de este Papa. Si ustedes se creen realmente la versión oficial, si realmente creen que lo mató la mafia, si les gustaría ver una biografía de él o un video sobre el Banco Vaticano. Sin más que decir, nos vemos en los dos últimos videos del año. Adiós.